Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un recorrido muy interesante por la historia de la geografía, una ciencia que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que ha sido fundamental para entender el mundo en el que vivimos. Muchas veces pensamos que la geografía solo trata de mapas o nombres de países, pero en realidad es mucho más que eso. La geografía nos ayuda a comprender los fenómenos naturales, sociales y humanos que ocurren en nuestro planeta, cómo se relacionan entre sí y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Desde los primeros pensadores de la antigua Grecia, que comenzaron a describir la Tierra, hasta los grandes científicos modernos que nos dejaron herramientas para analizar el mundo con más profundidad. La geografía ha recorrido un largo camino. En este video les mostraremos cómo se ha desarrollado esta ciencia, destacando los personajes más importantes, sus aportes y los momentos clave que marcaron su evolución. Comenzamos este recorrido histórico con uno de los personajes más importantes para la geografía antigua, Eratóstenes de Cirene. Conocido como el padre de la geografía, fue un científico griego con múltiples talentos: astrónomo, matemático, filósofo y, por supuesto, geógrafo. Su aporte más famoso fue el cálculo de la circunferencia de la Tierra con una sorprendente precisión para su época, utilizando solo sombras proyectadas por el Sol y conocimientos de geometría. Además, fue el primero en utilizar el término geografía y en intentar sistematizar el conocimiento del mundo conocido, organizándolo de manera lógica. Su legado sentó las bases para el estudio científico del espacio terrestre. Etimología de la geografía. El término geografía tiene un origen etimológico griego muy significativo. Se compone de dos palabras: geo, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. Así que literalmente geografía quiere decir descripción de la Tierra. Este nombre refleja claramente la intención original de la disciplina: observar, analizar y representar lo que hay en la superficie terrestre, tanto natural como social. Esta definición, aunque antigua, sigue siendo vigente y marca el inicio del enfoque conceptual de la geografía como ciencia. Hecateo de Mileto. Retrocediendo un poco más, encontramos a Hecateo de Mileto, un pionero en la cartografía y la historia. Fue uno de los primeros en intentar representar el mundo de forma gráfica, es decir, en mapas. Se basó en los trabajos de Anaximandro, otro pensador de su época, pero Hecateo fue más allá, creando un mapa del mundo conocido hasta ese momento. Aunque hoy sus representaciones nos parecerían muy limitadas, en su contexto fueron revolucionarias, ya que intentaban representar de manera lógica lo que se sabía del planeta, aportando una visión más estructurada del espacio geográfico. Estrabón. Más adelante, en el siglo I, aparece Estrabón, otro personaje clave. Su obra más destacada es Geografía, una especie de enciclopedia en la que se describe el mundo de su época. Lo interesante de Estrabón es que no solo se centró en aspectos físicos, sino también en los económicos y humanos. Su trabajo puede considerarse uno de los primeros intentos de etnografía, ya que analizó las costumbres, los pueblos y las características culturales de diversas regiones. Esto demuestra que la geografía ya empezaba a ser una ciencia multidimensional, interesada no solo en el terreno, sino también en las personas que lo habitan. Claudio Ptolomeo. Seguimos con otro gran exponente, Claudio Ptolomeo, astrónomo, matemático y geógrafo. Su obra, Geografía, fue un referente durante muchos siglos. Este trabajo está compuesto por 8 libros que tratan sobre teoría cartográfica, listados de coordenadas geográficas y mapas. Ptolomeo fue el primero en establecer un sistema de localización geográfica basado en coordenadas, lo cual fue un gran avance técnico para su tiempo. Aunque cometió algunos errores, su metodología fue tan influyente que se utilizó incluso durante la Edad Media y el Renacimiento. Oscurecimiento científico. Luego llegamos a un periodo difícil para el conocimiento científico en general, incluido el estudio geográfico. Se le conoce como el oscurecimiento científico, una etapa en la que hubo poco desarrollo teórico y científico en Europa. Este periodo coincidió con múltiples crisis y retrocesos en el conocimiento. Sin embargo, en otras partes del mundo, como China y el mundo árabe, surgieron inventos fundamentales como la brújula, la imprenta, la pólvora, el papel, el horno alto y el reloj mecánico. Estos inventos más adelante serían esenciales para el desarrollo geográfico,
sobre todo en los procesos de exploración y navegación. Alexander von Humboldt. Pasamos ahora a uno de los científicos más influyentes en la historia de la geografía moderna. Este explorador y naturalista alemán revolucionó la forma de estudiar el mundo físico. Humboldt se dedicó a observar, registrar y analizar los fenómenos de la naturaleza de manera rigurosa. Es considerado el padre de la geografía física y también contribuyó al desarrollo de disciplinas como la geofísica y la sismología. Fue el primero en relacionar los factores naturales entre sí, estableciendo conexiones entre el clima, la vegetación y la altitud, por ejemplo. Su enfoque integrador sigue siendo muy valorado en la actualidad. Concepto moderno de la geografía. Llegamos a la consolidación del concepto moderno de la geografía. En este periodo, la geografía se define ya como una ciencia que estudia no solo la superficie terrestre, sino también los fenómenos físicos, biológicos y humanos que en ella ocurren. Su objetivo principal es comprender cómo son estos fenómenos, cómo se relacionan entre sí y cómo han cambiado o evolucionado en el tiempo y el espacio. Esta perspectiva integradora es la que permite a la geografía convertirse en una disciplina clave para entender los problemas actuales del mundo, como el cambio climático, la urbanización o la desigualdad social. Bueno, continuando con la historia de la geografía, nos encontramos en el siglo XIX, en el determinismo geográfico. Este es basado en la escuela alemana a finales de este siglo. Esta está estructurada por Federico Raziel. Este propone que el desarrollo del hombre depende totalmente del medio geográfico. El medio natural es el principal factor que determina la vida humana, es decir, que en base al lugar geográfico que se encuentre sitiado un humano va a depender su desarrollo como persona. Siguiendo con el siglo XIX, igual a finales, es la geografía sistemática. Esta es en base al autor de Science. También es conocida como geografía general. Esta estudia las variaciones de la superficie terrestre y la relación entre el medio natural y el ser humano. Aquí se empieza a complementar lo que se refiere a la geografía anterior, que en base al componente terrestre es el desarrollo humano, ya complementándolo de la relación del medio natural. Seguimos en el siglo XX en el posibilismo geográfico. El posibilismo geográfico surge en Francia. Esta es por la escuela francesa. Es defendida por Paul Vidal de la Blache, quien plantea que el hombre es quien aprovecha las posibilidades de la naturaleza y que el hombre es un miembro activo. Es decir, que el hombre antes, actualmente y futuramente va a aprovechar los recursos naturales que nos brinda la naturaleza. Esto es a lo que nos hace énfasis el posibilismo geográfico. Siguiendo con la nueva geografía en 1950, esta se conoce como la geografía cuantitativa, neopositivista o teorética. Esta se apoya en el filósofo que es muy influyente del artículo de Schaffer, expresionismo en geografía. Está íntimamente relacionada con las nuevas características del espacio geográfico. Este es producido por la industrialización y la urbanización en los Estados Unidos. Esta geografía es una ciencia empírica que hace uso de las ciencias formales, ya siendo una ciencia un poco más exacta. Siguiendo con la geografía humanística o humanista, en 1970 nos hace énfasis que pone ya en el foco de la percepción, la experiencia y el significado que los seres humanos atribuyen a los lugares. Destaca la influencia de la fenomenología y el existencialismo en su desarrollo. Geógrafos como G. Fung Tuan y Edward Ralph analizaron conceptos como la topofilia, que es el vínculo emocional con los lugares, y la identidad territorial. Aquí ya empieza haciendo un poco más de énfasis a los límites y a los territorios que nos habla actualmente en la geografía. Siguiendo en 1970 de igual manera la geografía idealística. Esta geografía se centra en una idea de la realidad geográfica. Esta es una construcción subjetiva influenciada por la cultura.
el pensamiento y la ideología, destacando el papel de la interpretación humana. El conocimiento geográfico no es solo una representación objetiva del mundo, sino también una narración que varía según la sociedad y la época. Ya entrando un poquito más en el ámbito político, centrándonos ya en una geografía más propia y más independiente, o mejor dicho, individual de cada persona. Siguiendo con la geografía radical en 1970 a 1980. Esta es uno de los mayores precursores y referentes hasta la actualidad. Puede nombrarse como el geógrafo inglés David Harvey. Su enfoque se centra en la distribución del poder y los recursos, señalando que el espacio geográfico no es neutral, sino que refleja las estructuras de dominación y explotación del capitalismo. Ahora continuamos con la geografía ambiental en 1980. La geografía ambiental tiene un enfoque que abarca desde el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas hasta las políticas y de sustentabilidad y conservación a raíz del crecimiento de los problemas ecológicos y el cambio climático, promoviendo el análisis de fenómenos como la deforestación, la urbanización descontrolada y la contaminación. Esta ya es una geografía más abierta que la puede identificar o se puede utilizar los grandes políticos, estudios, investigaciones, estudiantes, familias, maestros, ya que empieza a ser un problema que empieza a ser general y se llega a una globalización. Esto para promover un análisis, como nos dice aquí, de fenómenos como la deforestación, siendo un ejemplo base.